Señoras, señores, amigos, amigas, buenas noches. En primer lugar, y antes que ninguna otra cosa, bienvenidos al tercer Brumario Poético que por tercer año consecutivo se celebra en esta ciudad. Es decir, llamamos Brumario Poético al conjunto de actos en torno a la poesía y la reflexión estética que viene organizando en nuestra ciudad la Fundación Cuña Casas Bellas, Populario Novo y Epifanías, y que en esta ocasión, al igual que en las dos anteriores, también se prolongarán durante la segunda quincena de noviembre. Por tanto, gracias a todos por su asistencia. Gratitud que extendemos a todas aquellas entidades e instituciones sin cuya colaboración resultaría difícil, por no decir imposible, sacar adelante este tercer Brumario Poético. Teatro Principal, Ayuntamiento de Pontevedra, Diputación de Pontevedra, Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales adscrita al Ministerio de Cultura del Gobierno de España y CaixaNova. Ayer, en la Sala Sargadelos, con la inauguración de la exposición de collages fotográficos y pinturas de Javier Albatros, en homenaje a su amigo el poeta Jorge Cuña, abríamos las puertas del tercer Brumario Poético. Hoy iniciamos las jornadas propiamente poéticas de este tercer Brumario con la presencia de la poeta Blanca Andreu. Una presencia que desde esta mesa y en nombre de la Fundación agradecemos vivamente, al menos por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque cuando acudimos a Coruña para invitarla a este acto, sabíamos que Blanca Andreu vive en su ciudad natal prácticamente apartada de los poderosos focos de irradiación cultural, aunque no, por supuesto, de la creación poética y literaria. Unos focos que, por otra parte, están actualmente dirigidos por intereses mercantiles y de los aparatos político-mediáticos de control ideológico, que poco o nada tienen que ver con la excelencia poética, pero sí mucho con las familias literarias que se cobijan y estructuran a la sombra de esos intereses. Y aunque nosotros, la Fundación Cuña Casas Bellas, no formemos parte de ese tinglado, igualmente hemos de agradecer a Blanca Andreu su amable disposición a atendernos y a que hoy participemos de su voz, de su presencia, de sus versos, por ella misma recitados. Pues la poesía, tanto por su origen como funcionalmente, antes que ninguna otra cosa, es, desde nuestra perspectiva, oralidad. Y en lo que respecta al poeta, con su presencia física ante quienes le esperamos expectantes, adviene el garante de una obra todavía inacabada, la suya propia. Y es por ese inacabamiento que cuando el poeta nos recita sus propios versos, argumenta ante nosotros sus dudas y tensiones, afirma o niega, testigo de su propio quehacer, resulta siempre, y resultará hoy también, no me cabe duda alguna, una voz viva, fructífera y significativa. Y eso sucederá aun cuando lea poemas antiguos ya impresos o que nos resulten familiares, como lo son los versos y los poemas de Blanca Andreu. Pues ritmo, entonación, melodía, pausas, acentos, alientos, modulaciones nos abrirán los ojos para nuevas o inéditas lecturas, esto es, para la experiencia sensible de nuevas significaciones. Pero hay una segunda razón por la que debemos agradecer a Blanca Andreu su presencia en este marco pontevedrés. Y es que desde el mismo día en que la conocimos personalmente y Blanca Andreu aceptó nuestra invitación para abrir el tercer Brumario Poético, comprendimos con absoluta claridad y ciega certeza que íbamos a quedar, a partir de hoy, comprometidos con ella, atados a ella por una deuda impagable. Una de esas deudas que honra tanto al deudor como al acreedor. Una deuda para la que no cabrá otro libramiento feliz que su permanente reconocimiento. Me explico. Es un privilegio de quienes hemos leído la obra poética escrita y editada de Blanca Andreu
poder anticipar que hoy, tras conocer un poco mejor su personalidad y obra poética, todos los aquí presentes, resultaremos enriquecidos. Por supuesto, no en dinero, que al fin y al cabo no es más que otra forma de la miseria, sino en el sentido más hondamente humano y verdadero. Gozaremos de un magisterio insustituible, resultaremos favorecidos por la mayéutica poética y la belleza de los poemas de Blanca-Andreu y, en consecuencia, como antes decía, quedaremos deudores de ella. Blanca-Andreu nació en Coruña en 1959, pasó su infancia y adolescencia entre Orihuela, Alicante y Murcia, donde se trasladó a Madrid con la intención de terminar sus estudios universitarios. Sin embargo, abandona la carrera y comienza a escribir poesía. En 1980 obtiene el premio Adonais de poesía con el libro de una niña de provincias que se vino a vivir a un chagal, obra que dicen de lenguaje surrealista y que es considerada por muchos críticos como el punto de partida de la generación postnovísima. No es este el lugar ni el momento para aventurar una reflexión poética sobre este libro fundamental de la poesía española reciente, ni para contradecir o confirmar algunos comentarios de la crítica del momento, más allá de dejar constancia de su decisiva importancia en el panorama poético de la década de los 80. Sin embargo, no puedo menos que destacar, siquiera sea muy brevemente, lo que significó para mí, y estoy seguro para otras muchas personas, la irrupción de aquel libro. Y lo haré por más que la poesía de Blanca-Andreu se haya ido alejando, cada vez más, de la expresión poética vigente en aquel primer poemario, aunque no, a mi juicio, de su sentido último. Eran los años 80, años duros. Para caer en la cuenta de la aspereza de aquella época, no es necesario hacer sociología política o recordar el hiriente contraste entre las movilizaciones contra la dictadura a principios de los 70 y el cauce por el que iban a discurrir las reformas de la transición un quinquenio más tarde. Basta, para caer en la cuenta de aquella aspereza que antes se me refería, basta con acudir a la memoria personal de unos tiempos en que tantos amigos, víctimas de ni se sabe qué infiernos, dejaban que el caballo enloquecido galopase por sus venas hasta despeñarse. Era la llama seductora, una vez que tantos y tan tristemente habíamos perdido el instinto de luchar y de vivir. En el primer libro de Blanca-Andreu, tales infiernos y desventuras se resuelven poéticamente, es decir, en vigilia, dejando expresarse las fuerzas y agentes que incendian las almas desasosegadas. Lo que significa abrirse a la posibilidad de una catarsis en la que el lector, al igual que el espectador de la tragedia griega, reconozca toda la intensidad del dolor habitado en el poeta y, en consecuencia, pueda compadecerse y participar de la impresionante grandeza del héroe condenado. Esta fue la conmoción que yo sentí en aquella época tras conocer y leer aquel primer poemario de Blanca-Andreu. Desde aquella ocasión y hasta hoy, nunca dejé de seguir la obra creadora de Blanca-Andreu, comprobando cómo su poesía iba cambiando, modificándose, desprendiéndose de enfebrecidos versos en la procura, como ella misma escribió en 2001, de una poesía más sencilla y profunda. De, entre comillas, sacar de la no existencia a la existencia algo que llevara en sí las categorías platónicas, algo que tuviera parte, formara y conformara lo bueno, lo bello y lo verdadero. Esa es mi ambición y mi anhelo como cazadora de versos, decía Blanca-Andreu. En 1981 fue galardonada con el premio de cuentos Gabriel Miró y en 1982 con el Ícaro de Literatura. Ese mismo año obtiene el Premio Mundial de Poesía Mística Fernando Rielo por su segundo poemario, Báculo de Babel, también escrito desde el dolor, como el primero. El reconocimiento del carácter místico de la obra de Blanca-Andreu,
aceptable si y solo si a dicho término místico le quitamos toda carga teológica o de dogmática religiosa, se acentuará con cada nuevo libro de poemas que edite. Bien sabemos que la vivencia de la injusticia que rige el mundo, con sus secuelas de miseria, aflicción o violencia, puede ser atenuada por el ejercicio de la solidaridad y la bella compasión, al modo, por ejemplo, de un Vicente Ferrer, y también por la intuición mística de la unicidad cósmica, en la que toda separación, todo enfrentamiento, toda injuria quedan anulados en la belleza del encuentro, del amor, al modo, por ejemplo, del poeta persa Rumi. Y cito a Vicente Ferrer y a Rumi, el uno vivo y el otro también vivo en sus poemas, fábulas y música, porque para Blanca Andreu significan otros tantos ejemplos, el uno poético y el otro solidario, en su anhelo de hacer presentes aquellos ideales platónicos a los que antes hacía referencia, la bondad, la belleza, la verdad. Tras Báculo de Babel, 6 años más tarde, en 1988, publicó Capitán Elphinstone y al año siguiente El sueño oscuro, en realidad un libro que reunía la obra poética realizada entre 1980 y 1989. Tras un nuevo silencio prolongado por años, Blanca Andreu publica de nuevo un libro de poemas, el último hasta ahora, con el que ha obtenido el Premio Internacional de Poesía Laureat Mela 2001, La Tierra Transparente. Se trata de un volumen fragmentario, o mejor dicho, de un conjunto de pequeños libros alrededor del tema del amor y la belleza, cada uno de los cuales responde a peculiares tradiciones poéticas, de modo que las canciones medievales arábigo-andaluzas y galaico-portuguesas se mezclan con los cantos coránicos o con el estilo bíblico del Cantar de los Cantares. Las baladas románticas centroeuropeas se emparentan con los haiku japoneses. Y sin embargo, cada poema, cada canción es de una concisión extrema, de una sencillez ejemplar y bellísima. Queda muy lejos la alucinada elegía de 1980, que tanto nos había ayudado a sobrevivir con los ángeles terribles del momento. O quizá no tan lejos. Quizá los ángeles mortíferos no se hayan ido nunca de nuestro lado y sigan incendiando hoy como ayer las alas de los pájaros insomnes y bombardeen ciudades y maten de hambre y penuria millones. En ese caso, las categorías platónicas, bondad, belleza, autenticidad, sencillez, hechas existentes en los hermosos versos de Blanca Andreu, como antes lo fueron en los rubaiyats de Rumi o en las cantigas galaico-portuguesas, los exorcicen, rompan sus picos de acero y misericordia, y la catarsis personal y colectiva sea luminosa. Con esto cedo la palabra, la verdad, la belleza a Blanca Andreu. Bueno, muchas gracias, Miguel, por estas palabras que yo creo que han despertado expectativas que yo no sé si voy a poder satisfacer, pero a lo mejor sí, porque estoy viéndote de perfil y cristalizas un poco en el sistema Vicente Ferrer. Te falta un poco de nariz, pero y eso siempre es buen augurio. Entonces vamos a ver cómo sale esto. Yo he traído para leerles pues mi obra completa, porque pon aquí el reloj, por favor. Porque no sé lo que me va a dar tiempo a leer o no, pero voy a empezar por el final, por los poemas que estoy escribiendo ahora o que he escrito últimamente en los 2 últimos años, o en el último año, y porque el resto, pues como me lo sé de memoria, me aburre que me mata, y entonces eso se transmite. Seguro que a lo mejor si entramos un poco en calor puedo meterles el diente, pero en principio voy a ir con los inéditos, y puesto que
Miguel ha estado hablando de las categorías platónicas y todo esto. Me parece oportuno empezar. Bueno, mi próximo libro se va a titular, o se titula ya La Copa Blanca, y empieza con una serie de poemas en torno a Grecia que se llaman Los Archivos Griegos. Es mi Shangri-La, mi país mítico, y solamente he estado 2 veces, pero muy intensamente, en la segunda mucho tiempo. En este primer poema, que es un poco largo, yo no suelo escribir poemas tan largos, hay una imagen que le he birlado a Homero con gran desfachatez. No se la he birlado literalmente, porque eso es plagio, pero están en lo que los estudiosos llaman literatura alusiva. Y cuando lo termine les diré qué imagen es. A ver si alguien lo pesca previamente. Se titula Oda a los perros de Atenas. Y aunque es un poco largo, como es narrativo, más bien, pues yo creo que les podrán seguirlo con facilidad. Empieza así. Montes en luz, Atenas, hija de la belleza primera. La descubría en mis recuerdos aunque no había estado allí. Desde lejos, con Amuk de Luan, había saboreado su nombre, hija de la primera belleza que tiene el grado de justicia. Descubrí los caballos de piedra en los templos deteriorados. Descubrí una taberna de oro dentro de una calle de plata. Descubrí los perros de mármol que se han bajado de los frisos y se reúnen por la noche en cónclave y muestran su estirpe socrática filosofando en las esquinas. Los he visto citarse en semáforos, quedar en las encrucijadas. Parecen gente civilizada que acude al ágora y se atiene a lo que dictan los tribunales, aunque vayan a 4 patas. Una vieja leyenda sostiene que son ellos los dioses antiguos, que se negaron a partir de Grecia cuando fueron vencidos antaño. Que el luminoso Zeus olímpico y la justa Atenea alada prefirieron ser perros atenienses antes que dioses bárbaros, bebedores de sangre. Esa vieja leyenda se cuenta mezclada con Ouso y con Luna. Así que cuando me alejaba de Kirie Dimitrios y vi entre las callejuelas de placa, en aquella noche estrellada, acercarse aquel perro blanco esbelto como una gacela y majestuoso como la Acrópolis, me atreví a tocar su cabeza y a susurrarle por si acaso. Salve, señor del canto, tú que llegas semejante a la noche. Solo una cosa de ti pido, que sea alado mi poema y no volátil. La imagen de Homero en la Ilíada se dice: llega Apolo semejante a la noche. Entonces es una imagen que desde que la leí me dejó fascinada por eso, por su sencillez y su belleza. Ahora les voy a leer un poema sobre mi pueblo en Grecia, que es un pueblo de la isla de Paros, se llama Lefkes, que es mi nombre. Bueno, significa blanco en griego, blanquísimo. Y también sirve para expresar lo que es el título del libro. Dice, está hablando del pueblo de la isla, ¿no? Dice: es una copa blanca sobre un tapiz azul, un bosque azul de húmedas estrellas, un reino profundo. Al mediodía llegan las secretas familias de los ángeles, disfrazados de luz para no ser mirados, y en los altos olivos le cantan a la noche. Con sus alas tan frescas como errantes veleros, iguales al rocío de los ojos de plata, rozan el sueño verde del gran pino que se alza frente al abandonado cafenión, el que derrama gotas de miel. Acarician al pasar a María, que aún recoge las mesas,
mientras aguarda al gato que duerme en los jazmines. Acarician el eco de mis pasos y la cabeza azul de San Espiridión. Es un lugar como una copa blanca pintada por el mar y victoriosa. Allí una voz, color de agua inocente, canta para contar lo que callamos. Canta nuestros secretos a la noche, nuestras guerras de amor y los naufragios, nuestras glorias de amor y tantas penas. Suena celeste como suena el trigo, o más humano aún, como el violín que despierta a la luna en las ciudades. Es una copa blanca sobre aquel mar azul color de vino, un corazón azul solo celeste, un libro azul escrito en verdes hojas, un reino profundo. Acabo de advertir que se me ha colado otra imagen de Homero, porque, y además muy famosa, el mar color de vino. ¿La has reconocido? Sí, pero como dice aquel mar azul color de vino, pues ya está variada la cosa. Yo creo que no me acusarán de plagio, o pondré notas al final. Y este directamente se titula La Copa Blanca. Este data de mi primer viaje y es más prosaico. Dice: me he preguntado muchas veces por qué llevo a Grecia en el alma y cuánta gente tiene una Grecia atesorada en su interior. Si es un asunto de soñadores o también de los ferroviarios, si es algo propio de poetas, por ejemplo de Sebastián y la jonia de su cabeza, o también intervienen los músicos. ¿Y qué pasa con los notarios? ¿Tienen sus Grecias escondidas entre las pilas de legajos como un blanco secreto azul? ¿Tienen sus Grecias los franceses? ¿Y qué me decís de las monjas? Yo guardo mi Grecia soñada, fundida con la que aprendí, contemplando sus olivares como mantos desde la altura. Y ahora les voy a leer un poema con el que me pasó algo que yo entendí que era misterioso, una coincidencia que a lo mejor a ustedes no les parece tan coincidente. Es un poema que escribí en Lefkes, se llama To Spititis Logotechnias, que significa la casa de las artes. Era el lugar donde yo me alojaba. Y es un sitio pues, donde solo viven poetas, escritores y traductores. Yo creo que es el lugar donde más feliz me he sentido del mundo, porque el entorno era magnífico, la gente griega sorprendentemente son buenos como gallegos y luego estaba en mi salsa por estar allí los compañeros. Entonces, una noche escribí este poema y tras escribirlo me dejaron un libro sobre Milcíades. No sé si contarlo antes o después. ¿Qué? Antes. Bueno, no, lo voy a contar después. Ahora les leo el poema y luego les cuento lo que sucedió, la coincidencia. Este es un poema dedicado a todos los escritores y los poetas y traductores y a todos los que andan con la palabra o la enseñan. Dice: hace ya mucho tiempo naufragaron los hombres en el mar de las lenguas. Hace ya tanto tiempo los hermanos de sangre dividieron sus viñas y el agua del idioma ardió como una estrella cuando la torre aquella se elevó contra el Dios. Y entonces, desde entonces, como ángeles, como campanas, navegaron bajeles contra Babel. Con espadas calientes conquistaron palabras, llevando vida de una parte a otra, trasladando los sueños de los hombres. Así somos nosotros, guerreros, marineros, escritores, poetas, como ángeles, como campanas junto a la piel del cielo.
Aquí está nuestra casa que roza las estrellas como un barco en la noche, un velero de piedra hermano de los pinos patriarcas. Igual que una paloma que ha volado a una higuera, una luna de mármol nos vigila. Como flechas de un arquero sagrado, atraviesan vencejos los altos corredores, diciendo: buena suerte, encontrad la palabra. También, como nosotros, anidan en la luz. Al día siguiente, cuando encontré el libro sobre Milcíades, en el primer capítulo se decía que uno de los títulos de Apolo era el Sagrado Arquero. Resulta que la isla donde yo estaba, Paros, es una de las que conforman el anillo en torno a Delos, por eso se llaman las Cícladas, y Delos es la isla sagrada de Apolo. Entonces, que me hubiera salido una comparación entre aquellos vencejos que nos daban buena suerte y nos era como un buen augurio, porque anidaban dentro de la propia Casa de las Artes y andaban volando todo el día por allí. Me pareció como si hubiera tocado algo que era verdad, que los vencejos eran los enviados de Apolo para propiciar que en ese lugar nacieran cosas. Y ya puestos les voy a contar coincidencias de las rarezas que suceden con los poemas a veces. Les voy a leer una marina. Aquí está. Esta es una marina coruñesa. Vamos a dar un salto. Y me desperté una mañana, yo vivo enfrente de la bahía, y estaba el mar como lo cuento aquí. Entonces cogí un cuaderno viejo que encontré por ahí, porque tuve una emergencia y tenía que escribir esto. Pero al terminarlo me sentí muy inquieta, y cuando lo lea les explicaré por qué. Se titula León de Sal y dice así: cuando te vistes de seda gris y finges ser un lago que balancea veleros, como una vieja dama que agita suavemente sus collares, me conmueves, océano, viejo gigante de ojos de niño. Te pareces al león de mi alma cuando la domestico para que en vez de incendio encuentre gloria. Te pareces al león de mi alma cuando quiere ser ciervo, océano. Bueno, pues yo escribí esto y cuando llegué a lo del león de mi alma, pues aquello no me gustaba demasiado, pero claro, la imagen tenía que ser esa, porque el océano no es ningún cordero. Entonces, pero yo me quedé inquieta porque a mí me preocupa pensar que mi alma pueda ser feroz y predadora. Entonces no las tenía todas conmigo, el cuaderno era muy viejo y de pronto lo abrí por el revés, yo a veces escribo por los dos lados, y me encontré un texto que lo primero que me demostró es que verdaderamente estaba completamente loca, porque no recordaba nada y empezaba diciendo Nigeria siglo XVIII. Entonces, que alguien se levante por la mañana y escriba Nigeria siglo XVIII es que tiene la cabeza un poco disgregada. Pero el caso es que era un borrador para un cuento infantil y hablaba de una niña nigeriana que la noche antes de la ruptura del ayuno de Ramadán escucha a su familia que van a matar a un corderito que ella quería mucho. Entonces escapa con el corderito y para camuflarlo lo cubre con una piel de león. Así que me quedé muy contenta porque fue como una señal para que no me preocupara de la ferocidad de mi espíritu, porque en el fondo es un disfraz.
Ahora les voy a leer, para cambiar de tercio un poco, sobre de tanta agua, de mar. Primero les voy a leer el único poema político que he escrito en mi vida. Lo escribí un poco antes de que comenzara la guerra de Irak, en los últimos días. Es muy sencillo, pero es sincero, porque está escrito desde allí. Tengo un sobrinito muy pequeño y un día, pensando en esa guerra que iba a empezar, de pronto me sentí empatía con las madres jóvenes que tenían niñitos de bebés y de 2 o 3 años, el espanto que debe ser que de pronto vayan a invadir tu país y tengas un cachorrito y no lo puedas proteger. Me parece la situación más espantosa. Y entonces salió este poema. Que algunos musulmanes bueno, eso no, me han reprochado el final, pero se titula Desde Irak y dice: respóndeme, político, ¿por qué quieres desfigurar la faz del mundo? ¿Por qué quieres cortar las cabezas azules de mis templos? ¿Por qué quieres salpicar con mi sangre a tu pueblo inocente? ¿No sabes que si envías la muerte a visitarme, volverá sobre ti? ¿Por qué quieres matar mi casa, romper mi niño, quemar mi perro? Bueno, alguna gente afín al Islam me ha dicho que los musulmanes no tienen perros porque Mahoma dijo que donde hay perros no entran los ángeles. Eso es una falacia absoluta. Mahoma nunca dijo eso y eso viene de un hadiz que no es veraz, por una cadena de transmisión falsa, pero como máxima prueba de que no es así, la única vez que aparece un perro como tal perro en el Corán, porque hay algunas metáforas, no seáis como los perros que tal y cual, pero cuando aparece un perro de verdad, es un perro santo, es un perro que está en la puerta de la gruta de los 7 durmientes, de los 7 infantes de Éfeso. Y cada vez que menciona, dice, y eran 7, hay gente que dice que eran 5, o 4 con su perro, 5 con su perro, y siempre el perro es pieza fundamental. Entonces mi deducción es que si alguna vez el profeta Mahoma dijo que donde hay perros no entran los ángeles, es porque no hacen falta, porque ya está un espíritu benéfico protegiendo en ese lugar. Entonces, después de la Oda a los perros de Atenas, ya habrán visto ustedes que tengo afición. Les voy a leer 3 poemas sobre animales. Uno solamente tiene una línea, el de los perros, justamente. Si es que los encuentro. Así. Bueno, de momento 2, que son los que he encontrado. Ah, no, están los 3. El primero se llama Lupus in Fabula y solamente tiene un verso. Y dice: un perro es un lobo enamorado. El segundo se titula El cisne negro de Granada y está dedicado a la persona con la que viví la experiencia con el cisne. Dice así la dedicatoria: a Saleh Simón Pérez, que lleva en su nombre las 3 culturas. Dice así: era un oscuro cisne con un cuerpo ondulado como una curva de la letra Alim. Estaba dibujado en la belleza como una curva de la letra Alim. Todo él era tan bello, me dijo Saleh. Era como la fina curva de aquella letra Alim. Su cuello majestuoso se doblaba como una rama al viento de la tarde.
parecía nacido del incendio de un libro de cristal. Cuando llegó a nosotros, sobre la piel sedienta de las aguas, se inclinó y saludó, y luego, gravemente, en su idioma de ave, igual que la bubilla que espiaba a la reina por saber si adoraba a Dios o al sol, habló aquel cisne de la vesta negra. En verso de ave príncipe nos contó graves cosas. Como si fuera primo de Lohengrin, nos contó su dolor y atardecía. Y yo le comprendí, porque lo amaba como en el paraíso que esperamos. En este poema hay una alusión a la reina, a una bubilla que espiaba a una reina. Esa reina es la reina de Saba. Esto también es un tópico en la cultura islámica. Al parecer, Salomón, como no se fiaba de ella, y él tenía el don de hablar con los animales, le envió una espía, que era la bubilla, y que le vino a cotillear que, en efecto, que esa reina se prosternaba ante el sol, no ante Dios. Entonces, Salomón luego le tuvo que hacer algunas demostraciones para que se enterara de... Y luego, ya como curiosidad, bueno, esto fue una escena real en un palacio que hay al lado de la Alhambra. Nos habíamos colado en un jardín prohibido. Estaba en una parte de un jardín que no era accesible, y entonces había un cisne en una laguna y se dirigió como una flecha. Entonces yo se lo dije a mi amigo, dije, bueno, nos está diciendo que le duele algo y que... El otro no, quiere pienso, le buscamos pienso, el cisne no quería pienso, y finalmente descubrimos que es que llevaba entre las alas, por debajo, se le había quedado enganchada la rama de un rosal. Pero a mí lo que me conmovió fue que lo entendí perfectamente. Sabía que me estaba pidiendo ayuda por algo relacionado con el dolor físico. Y ahora bien, no me atreví a quitarle la rama yo, por si me soltaba un picotazo. Eso ya se tuvo que atrever mi amigo. El último es un poema sobre un ciervo, pero en parte es un poema místico, porque habla de un ciervo ideal, ¿no? Casi como la imagen del amado, el ciervo vulnerado, aunque este ciervo nos parece muy... se titula De los bosques y dice: háblame, andante rama, le dije en silencio. Tú, ciervo mensajero, noble primo del árbol del otoño, arcángel de los bosques solitarios. Dime, ciervo celeste, animal del alma, qué fuego arde en silencio en tu dulzura, qué luz en la pradera de tu pecho. Bueno, en mi libro anterior, como él explicaba, aparecían pequeños libritos que he ido desarrollando. La Marina que les he leído, pues es de ese conjunto. Entonces hay otro apartado en ese libro que solamente tiene un poema, que ya se lo voy a leer. Metidos en harina, que es un poema muy sencillo también. Y es una parte que se llama Suspiros Germánicos. Esto viene de las burlas que hacían los poetas contemporáneos de Gustavo Adolfo Bécquer, que lo consideraban así un epígono de los alemanes, le decían, de Heine y demás, decían, lo que hace son suspirillos germánicos. Entonces, a mí de vez en cuando también yo creo que todos los poetas tienen que hacer suspiros germánicos en un momento u otro. Y son poemas de amor ya muy sencillos. El que ya está publicado dice así: limpio y claro como una gota de agua, como una lágrima, tu amor, como una gota de agua transparente, como una lágrima, es transparente, limpio y claro, como una lágrima, tu amor, y como un beso. Bueno, es el ABC. La verdad es que más sencillo no puede ser. Pero este es un suspirillo germánico
que está inspirado en dos de mis grandes amores. Uno es Federico García Lorca y otro es Federico Chopin. Con el mismo nombre, mato dos pájaros de un tiro. Y también porque creo que el espíritu que yo percibo de ellos, en cierto modo, es común. Se titula Nocturno y dice así: tu corazón oscuro, Federico, suave, de terciopelo, cae gota a gota como cae el agua clara. En plena noche, como un golpe de luna, suena tu canto. Qué escritura de sueños trae a mi pecho. Y ahora les voy a leer otro poema que es un poco de amor, pero ya no es suspirillo germánico. Este es más complejo. En primer lugar, porque es hijo de... En realidad todos los poemas son hijos de otros poemas. Hay como... Toda la literatura es como una gran cadena de transmisión. Por ejemplo, hay grandes supermercados de abastecimiento, como puede ser, por ejemplo, el Dante, ¿no? La Divina Comedia. Pues de ahí sale un poema de Eliot, un poema de Cunqueiro maravilloso, cómico. Se ramifica. Todo Eliot sale de Shakespeare. En realidad el poeta que se crea que es original pues no se ha enterado de cómo viene la cosa, porque a lo mejor una metáfora que él se le ocurre un día mirando a la playa ya la hizo Homero o la hizo... Entonces este poema es hijo de uno de mis poemas favoritos que les recomiendo si no lo conocen, porque aunque la gente conozca a Shakespeare, eso está más escondido. Es uno de los grandes poemas de amor que yo creo que se han escrito. Se titula El Fénix y la Tórtola. Es un poema que empieza grandioso, con una imaginería isabelina, y es una boda entre dos aves. Entonces empieza con la boda, luego viene la muerte y el epitafio. Pero aunque la primera parte pues empieza hablando de que el árbol más lejano de la Arabia sea el cisne con su sobrepelliz, no sé qué, muy barroco, y luego pasa a ser conceptual, sobre la esencia del amor, hablando de lo indivisible, de cómo lo doble se hace uno. Hay un momento en que dice: qué dúo verdadero parece este solo canto. O sea, en que la pareja es uno y lo que es falso es la apariencia de su duplicidad. Entonces, este es un homenaje a Shakespeare y aquí habla el fénix con la serpiente amiga, para explicarle por qué se renueva siempre. Y evidentemente es un homenaje a Shakespeare. Pero el fénix, que vive en el árbol de la Arabia, habla árabe, o sea que el poema empieza con Salam aleikum. Dice: Salam aleikum, oh sabia Ka, serpiente amiga, protectora de los seres del reino, guardiana del jardín, hermosa y santa serpiente Ka. ¿Sabes por qué mi juventud se renueva igual que se remonta el águila? Es gracias a mi divino maestro, la tórtola. Tienes un nido en mi pecho. Cada vez que el fuego me extingue, la dorada visión reaparece. Bueno, les voy a leer dos elegías. No hay manera de librarse con los poetas de las elegías. La primera es muy breve, A un ciprés de la Acrópolis, se titula. Y tampoco sabemos dónde está, porque se ha enviado todo aquí. Y también es un poema, porque en Grecia siempre pasan cosas, es como en la India, que siempre se sueñan cosas, se ven cosas que inquietan la razón, ¿no? Mira, pues mientras como no lo encuentro,
Les voy a leer esta marina que se llama Marina del Secreto. Dice: ¿a qué secreto? ¿A qué rosal de agua profunda? ¿A qué prado donde pacen sirenas? ¿A qué bajel? ¿A qué mar cantas, mar? A ver si encontramos la elegía. Bueno, si no, como me la sé, voy a hacer como que la leo. Dice, a ver si me acuerdo entero. A un ciprés de la Acrópolis. Verás, ciprés, hermano de los lirios, me recuerdas a un hombre que amé y murió, y que era como tú, alto y oscuro. Delgado como música de cuerda, también su alma era ática. Ascendía en la noche por la secreta escala de sí mismo, buscando el alto cielo, como tú. Esa elegía, cuando la escribí, dije, bueno, voy a enterarme con exactitud qué significa ático, ática. El adjetivo, también su alma era ática, aparte de pertenecer a la zona de Atenas, a la Ática. ¿Qué significa esa palabra? Entonces tuve la sorpresa de saber que se llamaba la Ática porque en esa zona se construía en escala y que por eso el ático se llama ático. Entonces también me gustó mucho ver la coincidencia de la imagen de la secreta escala, que por cierto también es literatura alusiva, porque es una imagen de San Juan de la Cruz, dice, a oscuras y segura por la secreta escala. Entonces que coincidiera esa alma ática con esa ascensión por la escala. Y luego, para terminar, les voy a leer un poema que está publicado, pero es el que más satisfacciones me ha dado hasta ahora, porque con él me dieron el premio Nobel. El premio Nobel, lo que yo considero el premio Nobel de los poetas de habla hispana. Y es que lo incluyeron en la edición de platino de las 1000 mejores poesías de la lengua castellana, que es un libro con el que yo me crié y que para mí era mítico. Entonces, además, los editores me hicieron llorar porque me mandaron una carta diciendo, le enviamos la misma carta que en su día se le envió a Juan Ramón, a Federico. Y claro, eso es un sobresalto. Y aunque sea una elegía, yo creo que el último verso termina bien. Entonces, se titula La fábula de la fuente y el caballo. Y dice así. También es narrativo, así que aunque sea largo, no creo que se aburran mucho. Dice, empieza diciendo, vamos a ver. Dicen que murió un caballo. Contaron que pasó como una sombra, que galopaba como noticia que va corriendo. Como noticia que va corriendo todos los días hasta la fuente, agua y sonidos blancos, jaurías blancas y galgo crepitar. Todos los días entre la nieve y en el deshielo, sobre la hierba de mayo, año tras año, huía de los lobos ese caballo que ahora está muerto. Atravesaba los bosques encendidos por la luna, quien los saludaba fríamente. Era castaño. ¿Acaso era una yegua, ese caballo del que hablo? Nunca lo podré conocer. Me han dicho que pasó como una sombra, que su vida no fue sino una sombra, y sin embargo el caballo era luz. Era un caballo ateniense. En sus ojos brillaba el fuego de la verdad y la belleza, pero nadie lo conoció. Ese caballo que ahora viene vigilante hasta este poema, con los ojos agrandados por el insomnio de la muerte, con la mirada de mi hermano y la sonrisa de fábula, a veces miraba a los hombres, pero los hombres no sabían prestar atención a un caballo. Ni el sabio ni el indiferente se preocuparon de indagar.
Y así el caballo pudo ir año tras año hasta la fuente aquella, y dicen que se hicieron compañía durante los durísimos tiempos. No hablaban más que de sus cosas en un lenguaje desconocido, más misterioso que el sueco, aquel caballo y aquella fuente. La fuente era una comadre de las que todavía quedan, vividora, aficionada a los chismes. El caballo era un caballero, no puede decirse otra cosa. Dicen que galopaba como noticia que va corriendo a propagar la prosperidad, como un mensaje del rojo del verano. Y nadie lo escuchó, sino la fuente. Nadie supo su signo ni su símbolo. Nadie quiso saber, sino la fuente de aquel caballo color hoja seca. En el interior de un verso sueco descansa de su soledad, y ahora ha llegado a este poema antes del amanecer, con grandes ojos semejantes a los de un antiguo profeta, con ojos que no se preguntan si fue Dios quien hizo la muerte, con grandes ojos elevados a la categoría de potencias. Sueño y sendero, sangre y oscuridad que suenan como campanadas. ¿Hacia dónde vuelan? De su paso no queda vestigio alguno. Y el caballo, desde la noche, mira y aprueba no los ojos de la desapacible, sino la última luz de una brizna de hierba. Pues está. Quiero darle las gracias, por supuesto, a Blanca por sus bellísimos poemas y para nada las expectativas dejaron de cumplirse, sino todo lo contrario. Y me dice que si alguno de vosotros quiere hacer alguna pregunta o comentar algo o, en fin, o reflejar lo que ha sentido y vivido en esta hora. No, o en otra. O algo, alguien que quiera hacer alguna consideración que se le ocurra. ¿Qué pasó con la fuente? Ah, y el caballo. Se murió y la fuente allí está. Las fuentes, bueno, vete a saber con el cambio climático. Pero este poema es que también es hijo de otro, es hijo de un poema sueco que yo nunca leí, por eso aparece la referencia a Suecia. Una amiga mía fue a la embajada sueca y porque presentaban una antología de poesía sueca y vio un poema que le encantó. Estuvo a punto de robar el libro, pero al final no se atrevió. Y entonces vino corriendo a casa y me dijo, he leído un libro, he leído un poema maravilloso que habla de una fuente y de un caballo. Digo yo, ¿sí? No, de un caballo que iba a beber a una fuente. Y luego el caballo se murió. Y dije yo, va, no le di importancia. Pero esa noche de madrugada yo me quedo mucho por ahí, por la noche, investigando y leyendo. Y de pronto tuve una visión y vi al caballo y salió todo el poema como al dictado. Y por eso, que es hijo de otro, es hijo de un poema de Werner Aspeström. Cosa que me viene muy bien, porque se lo dediqué y resulta que luego supe que era académico. Y bueno, ya conviene ir echando ramitas hacia allá, como nuestro amigo Cela, ¿no? Oye, que la sigue, la consigue. No, a mí no. Se dice que Jim Ferrer lo conseguirá, el Nobel. Pero bueno, está bien siempre tener ahí puesto una patita. En vuestros poemas haces mucho, quiero decir que se habla mucho de animales, sobre todo del caballo, se habla del perro, pero sale muchas veces agua y agua en todas partes. Entonces, de todo lo que he oído,
pues es algo que me ha impactado mucho y me gustaría saber tu punto de vista sobre eso. Y hablas también mucho de lo musulmán. ¿Tú eres musulmán? Sí, soy musulmán. Sí. Musulmán. No es que lo que has dicho sobre los musulmanes, porque también en el mundo musulmán ya se sabe que, como en todas las culturas del mundo, generalmente hablando de religiones, generalmente hay mucha gente que ciegamente se puede seguir ramas o formas de ver, pero en realidad se sigue pero sin saber exactamente, pues si se cree en un libro que sea la Torá, el Corán o la Biblia, saber por lo menos exactamente lo que se dice en el libro, porque se puede leer. Claro. Entonces eso es muy importante. Yo puedo leer un libro y después seguir el que es mi guía. Bueno, no importa porque le tengo mucha estima. Entonces en tus poemas sacas bastante lo del Islam. Sí, porque yo estoy muy interesada. Llevo muchos años estudiando el Islam, desde los 28 años. Y sobre todo a través de un grandísimo poeta, aparte de Rumi, que mañana vais a tener aquí un recital y también una conferencia sobre él, que es apasionante, estudiando sobre todo a Ibn Arabi, que es un místico de Murcia, fundador de una de las 4 grandes escuelas sufís, y aparte conozco bien el Corán. Entonces, pues las alusiones, por ejemplo, a la reina de Saba, es porque conozco bien el libro, que es un libro muy difícil de leer para alguien que no conozca bien las historias bíblicas, porque aparecen diálogos que parece que están sueltos, pero sin embargo sí se pueden meter en la otra historia, ¿no? De Abraham, Moisés o Ibrahim, Musa. Y también estoy muy interesada en el tipo de poesía mística como consecuencia de todo eso, pues de Rumi, Ibn Arabi. Me parece que tienen algo distinto de los místicos españoles, porque son más científicos con respecto a la naturaleza de lo divino. Entonces, Ibn Arabi, por ejemplo, hace casi estudios taxonómicos de los atributos de la divinidad, sacados de los 99 nombres que aparecen en el Corán, y tiene maravillas, porque como además de poeta y santo grandioso, era filólogo. Hace poco estuve estudiando uno de los nombres, lo pronunciaré muy mal, pero Al-Wadud, que significa el amoroso constante. Es uno de los nombres que se le da a Alá en el Corán. Entonces, Ibn Arabi coge la etimología de la palabra Wadud, que es Wad. Resulta que Wad significa la estaca que sujeta las jaimas, es el eje central de toda la estructura. Entonces, claro, a través de la lingüística adquiere doble significado, un significado metafórico, simbólico, que lo amplía. Yo, desde luego, la verdad es que estoy enamorada de la teología islámica. Me gusta muchísimo y la siento muy cercana, porque es muy limpia. Igual que toda la parte legislativa es un jaleo tremendo, y además existe un problema muy grande con el Corán, que es el literalismo. Que si cualquier religión, cualquier texto sagrado, si se coge literalmente, es una barbaridad tremenda, porque entonces estarían los judíos lapidando todavía señoras y señores, y sería todo un caos. Pero la parte espiritual yo creo que es la más clara aún que el judaísmo.
muy abstracta y muy sencilla y de fácil acceso para la meditación y para la... Y en cuanto a los animales, pues yo creo que los hombres, bueno, somos primos hermanos. De hecho, los chimpancés se separaron del tronco nuestro hace 5.000 años. No, 25.000. Pero 25.000 años no es nada. Está ahí al lado. Y de hecho hay unos chimpancés en Estados Unidos, por unos experimentos de los años 60, que hablan lenguaje humano. Hablan el lenguaje de los sordomudos americanos, con sujeto, verbo y predicado. Y son capaces de comunicarse, de charlotear, ver revistas, no las leen, pero las ven, y tener un comportamiento, pues, intelectual de un niño de 3 años, que un niño de 3 años ya sabe formular un universal. Bueno, no, pero bueno, sabe decir, por ahí pasa un señor con un sombrero, o me duele aquí. Y entonces yo creo que el ser humano, uno de los grandes delitos que ha cometido sobre la Tierra es la falta de respeto hacia el mundo animal, que es total. Y yo me siento muy hermanada con ellos, con los perros, los gatos, los pájaros. Además me parece que hay una soberbia muy grande en la gente que dice, mira ese bicho, como si fuera algo despreciable, cuando tienen sentimientos. En el caso de los perros también se han verificado, pues hace 3 años salió en El País, que adquieren el lenguaje como nosotros, por deducción, no por repetición, por deducción. Se hicieron unos experimentos encima, no con un caniche, que esos son los genios entre los perros, con uno de raza media, y el tipo demostró que era capaz de reconocer. Lo hicieron con juguetes, le pusieron... Él reconocía el nombre de 30 juguetes. La pelota marrón, el osito no sé qué. Le pusieron uno más y dijeron, bueno, y ahora trae el conejo. El bicho miró todos, dijo, no es ninguno de estos, este. Eso es deducción. A raíz de eso, algo que todos los dueños de perros sabíamos, pues los científicos lo han descubierto y están como motos, diciendo, aquí hay más inteligencia de la prevista. Y no sé, me parece que ya he respondido de sorbo, ¿eh? Y con respecto al agua, pues a lo mejor he coincidido, porque he traído poemas de Grecia, que Grecia no se puede separar del mar, está casada con el mar, y poemas escritos aquí, que también estamos casados con el mar, en Galicia. Y también porque también es imagen mística, ¿no? Ahora que me acuerdo, hay un hadith donde Mahoma dice precisamente que la lluvia tiene muy cerca... ¿Cómo es? ¿Te lo sabes? Habla de... Es bien cierto eso. Quiero decir que no... Es la vida. Efectivamente, porque agua es vida también. Es el origen nuestro también, el alga azul. A mí, por ejemplo, me marca mucho. En cualquier sitio donde voy, agua es algo que me llama mucho. Como por ejemplo la luna. Entonces, cuando oigo en diferentes, en un tiempo de lectura, bastantes veces que vuelva a salir agua, océano, entonces eso marca. Ya me he acordado de lo de la lluvia, dice, la lluvia tiene muy cercano su momento con Alá, dice el hadith. Y a él le gustaba ponerse bajo la lluvia y mojarse. Bueno, también en esos países tan secos debe apetecer. Pero... Y también era antes de la contaminación, que ahora te cae una lluvia ácida y te arregla. Pero sí, sin el agua no hay nada. Una expresión que a mí me produjo mucho dolor
lo que acabas de decir sobre el maltrato animal y un poco también sobre el amigo, la presentación, el poder mediático, ¿no? La apisonadora que tenemos encima. Creo que fue La Voz de Galicia de ayer. Hay un relato dramático de cómo un jabalí es ahuyentado por unos cazadores y se introduce en el agua del mar, tratando de buscar su salvación, por lo visto el día anterior. Y hay unos individuos que se creen superiores, que van en una barca. El relato periodístico, que da muchos detalles y parece que se regodea en eso, habla de un cazador que en su día de ocio se dedicó a pescar, como si fuera diferente, y avistan al animal que trata de salvarse, lo cercan. En el relato también hay la crueldad, con todo tipo de detalles, como con los remos no son capaces de abatir a ese animal que lucha por su vida. La gancha de la barca para coger el peixe se la clavan, intentan. Lo balancean en el agua, madre mía. Y al final tiene que ser Neptuno el que remate el trabajo en forma de submarinista, en el que el periódico también da detalles. ¡Qué historia! Daba un cuchillo enorme. Anda que el submarinista, menudo susto. Estás bajo el agua y te viene un jabalí. Pues por medio de eso consiguen por fin la gran cacería y hablan al final del relato periodístico de que el animal pesaba no sé cuántos kilos en canal. Yo creo que eso es un poco la imagen de lo que predomina hoy en día, ¿no? Esa crueldad, ese maltrato. Bueno, pero con un jabalí es diferente porque es una fiera. Entonces, yo me estaba acordando de la caza del jabalí de Caledonia, que fue un asunto que recogieron historiadores griegos y mitólogos, porque se armó un lío descomunal, porque era una fiera que mataba gente de tal envergadura. No, yo lo que veo ahí es ensañamiento sobre el bicho, pero también veo una historia de lo más surrealista que he oído en mi vida, porque es primero va nadando, luego el submarinista. No, me refiero a, como dice, la caza del tigre. Yo quiero que el tigre esté en la selva, pero si el tigre viene a mi poblado, yo lo mato. Eso está claro. Eso es natural. La fiera, por desgracia, tiene dos patas. La fiera hoy es realmente el depredador, el que se dedica a hacer esas cosas. Claro, claro. Por eso se nos están acabando los animales. Pero eso no quiere decir que yo también veo que se puede caer en el ternurismo. A veces, por ejemplo, para mantener una población sana tienen que eliminar, porque si no, me refiero en las reservas y en los sitios protegidos. Pues si hay un exceso de población de tigres, no hay comida, o si hay exceso de ciervos y no tienen predadores, se arma el lío, se rompe la cadena de alimentación. Pero aparte de todo, sí, es que nos quedamos sin nosotros mismos, porque al eliminarse especies, se parte la cadena y es un círculo que no tiene fin, que nos va a destruir a nosotros. Parece ser. Esperemos que tarde un poco. Bien, damos por concluido este acto, pero antes invitaros a que vengáis mañana, en que continúa este brumario poético y en el que vamos a celebrar un homenaje a un poeta persa, Rumi, más conocido por Rumi, o el maestro Rumi, Mevlana Rumi, como a veces aparece escrito, que es un poeta y músico y místico que nació hace 800 años y que, en fin, la mayor número de gente que conoce tiene referencias de él es porque fue el fundador de una cofradía y de una danza, que es la danza de los monjes, de los derviches giróvagos, se dice, estos monjes que danzan girando sobre sí mismos y en círculo de todos ellos,
y esa ceremonia por él fundada, está considerada como un patrimonio mundial, patrimonio intangible de la humanidad. Pero con la particularidad de que este año, en que se celebra el 800 aniversario de su nacimiento, la UNESCO, en una resolución por unanimidad de todos los países que conforman la UNESCO, ha declarado este año Año Rumi, no tanto por él como por lo que él representó y representa, por su tolerancia, por su, ideal de unión de todos los seres humanos, y, se celebran en casi todas partes actos en homenaje a este poeta extraordinario, pero, por razones que son fáciles de imaginar en estos momentos, pues esta celebración y esta declaración de la UNESCO está siendo ocultada, tapada, es decir, prácticamente no está llegando a la población en general del mundo el mensaje que la UNESCO quiso hacer declarando este año como Año Internacional de Rumi. Sin embargo, os invito a que vengáis, que oigáis los poemas y los relatos de Rumi, porque estoy seguro de que os van efectivamente a fascinar y, son... Lamentablemente, el recitador ahí sí que no estará a la altura de los poemas de Rumi, pero bueno, haciendo un esfuerzo, obviáis al recitador y escucháis la música también que va a interpretar un músico malagueño, experto en música sufí, Ignacio Béjar, que va a interpretar algunas de las piezas que la tradición atribuye a este poeta y músico extraordinario. Os invito a venir a las 8 en el teatro principal, aquí mismo. Aquí celebraremos este homenaje que yo creo que encuentra a todos los seres humanos en aquello que los humanos tenemos más de hondo y sincero. Gracias, Blanca. Gracias a vosotros. Gracias.